Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Huellas. Pues a continuación revisaremos los cuidados de una herida, pero para entender de mejor manera, iniciaremos explicando las fases de la cicatrización. Bien, debemos conocer que nuestra piel está compuesto o tiene capas, que son tres, las principales y grandes capas, que es la epidermis, la capa más superficial. Podemos decir que la capa intermedia se denomina dermis y la capa más interna de la piel se denomina hipodermis. A partir de esta pues se encontrará músculos, se encuentra fascias. La epidermis a su vez está compuesta por otras capitas que se denomina, igual yendo de la parte más superficial hacia la parte más interna, por un estrato corneum. Está compuesto por una capa granular, está compuesto por una capa de células espinosas y por una membrana basal. Con lo que respecta a la dermis, está compuesta por fibroblastos, por colágeno, por elastina, por ácido hialurónico. Y la última capa, que es la capa de la hipodermis o tejido celular subcutáneo, por células tipo grasa. Pues a partir de esta se encontrarán músculos, fascias, etcétera, dependiendo el sitio de la lesión. Bien, pues yéndonos de lleno ya a las fases de la cicatrización, debemos conocer o debemos saber que está compuesto por tres fases. La primera, que es la inflamación, que tiene a su vez, o dentro de esta fase se encuentra la hemostasia y la quimiotaxis o quimiotaxia. Tenemos la fase intermedia, que es la fase de proliferación, que está compuesta por migración epitelial, por proliferación y maduración. Y la última fase, que va a ser la madurativa y de remodelado, que comprende contracción, cicatrización y remodelado de la cicatriz, que veremos con mayor detalle a continuación. Bien, la fase inflamatoria propiamente dicha, podemos decir que es una reacción inmediata de nuestro cuerpo, o nuestro epitelio, nuestro tejido, frente a la lesión. ¿Cómo responde? Responde con hemostasia y responde con inflamación. El objetivo de esto va a ser un intento primeramente de tratar de disminuir el daño que está sufriendo el epitelio en este momento, y mediante la hemostasia detener el sangrado. Podemos decir entonces que nuestro vaso sanguíneo, nuestro epitelio, sufre una lesión y nuestro cuerpo responde pues con vasoconstricción, y a su vez también ayuda a la formación del trombo plaquetario, también denominado trombo blanco, que veremos a continuación. Bien, con lo que respecta a la inflamación, cuyo objetivo de la inflamación pues va a ser disminuir la presencia de bacterias, de virus o de tejido necrótico que se encuentren en el sitio de lesión. Para esto tiene que haber un aumento de la permeabilidad vascular para que pueda pasar los macrófagos, neutrófilos hacia el sitio de la lesión. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuál es la clínica de esta fase? Pues nuestro paciente se manifiesta con calor, rubor, tumor, dolor y limitación de la funcionalidad. Bien, entonces iniciando con la hemostasia e inflamación, pues en esta parte veremos todo lo que respecta a la hemostasia. Tenemos la lesión del endotelio, lesión del vaso sanguíneo, lesión de tejido, y responde con vasoconstricción arteriolar o de la arteriola. Bien, a nivel de los capilares locales no sufre vasoconstricción porque no permitiría la migración, no permitiría el paso de sustancias como eritrocitos, como plaquetas de monocitos, neutrófilos, linfocitos hacia el sitio de la lesión. Entonces produce vasoconstricción en la arteriola, pero produce vasodilatación a nivel de los capilares locales. ¿Cuál es el objetivo de este? Pues detener la hemorragia. Podemos ver en esta imagen, una vez que el vaso sanguíneo sufre una lesión, pues se pierden las células del endotelio, que es los componentes del vaso sanguíneo, y queda fibras de colágeno expuestas, que son muy importantes. Entonces, habíamos dicho que nuestro cuerpo reacciona con vasoconstricción. Para entender de mejor manera, debemos entender que tenemos una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Pues ahora veremos la hemostasia primaria. Una vez que sufre la lesión, el vaso sanguíneo responde con vasoconstricción, pero también responde con la secreción de tromboxano 2, de óxido nítrico, de endotelina. Este vasoconstricción lo que hace es fomentar un flujo, podríamos decir un poco turbulento. Este flujo turbulento pues favorece al siguiente paso, que va a ser la adhesión plaquetaria hacia el sitio de la lesión. Pero a su vez este endotelio dañado, las fibras de colágeno que quedan expuestas, expresan factor von Willebrand, que permite la adhesión de la plaqueta, mediado por ¿qué? Por glucoproteínas 1B, el 5 y el 9. Y las fibras de colágeno que quedaron expuestas
como habíamos visto en la imagen anterior, pues favorece la unión y también la adhesión de las plaquetas a este endotelio dañado, mediado por glucoproteínas 4. Pero ¿qué también necesitamos aquí para que se una la plaqueta hacia las fibras de colágeno? Las glucoproteínas 1B y 2A. El siguiente paso que va a ser activación y secreción de las plaquetas. Esa plaqueta, cuando llega al sitio de la lesión, no llega vacía, llega con un poco de componentes de su interior. Para su liberación necesitamos o está mediado por calcio y el ácido araquidónico. Todo lo que está mediado por calcio se libera y son fibrinógeno, factor de crecimiento dependiente de plaquetas, tromboplastina y trombospodina. Lo que está mediado la liberación por ácido araquidónico va a ser calcio, va a ser serotonina, va a ser histamina, y también a nivel del ácido araquidónico pues fomenta la cascada de las COX, cuya finalidad va a ser producir tromboxano A2. Bien, en esta activación de las plaquetas también sigue la plaqueta secretando, sigue produciendo, que son las glucoproteínas 2B y 3A y adenosín difosfato. Bien, el siguiente paso, una vez que ya secretó todo lo que trajo la plaqueta, pues va a ser la agregación, es decir, esta plaquetita que se unió al sitio de la lesión llama más plaquetas. ¿Mediante qué? Mediante lo que expresó anteriormente, las glucoproteínas 2B3A y el adenosín difosfato, y se provoca la agregación plaquetaria y termina formando el trombo blanco, que va a ser reforzada mediante fibrina. Bien, el siguiente paso que va a ser aumento de la permeabilidad vascular. ¿Para qué? Igual habíamos dicho que para la migración de diferentes células hacia el sitio de la lesión, pero va a ser mediada por la activación de plaquetas. ¿Cómo? Habíamos dicho que estas plaquetas en su interior tienen gránulos, en este caso gránulos alfa, que van a secretar un poco de componentes, es decir, factor de crecimiento dependiente de plaquetas, factor de crecimiento tisular beta, factor de crecimiento de insulina tipo 1, fibronectina, fibrinógeno, factor von Willebrand. Los cuerpos densos que también se encuentran en la plaqueta pues van a liberar serotonina y provoca vasodilatación. Los mastocitos, que también intervienen en esta parte, liberan histamina y liberan serotonina. El objetivo de todo esto es activar la cascada de coagulación, tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca. Entonces, para recordar, tenemos la cascada de coagulación que está compuesta por dos vías, una vía intrínseca que estaría iniciada por factor 12 activado y una vía extrínseca que estaría iniciado por factor 3 o factor tisular. Entonces, ¿cómo se activa esta vía extrínseca? Se activa por traumatismo, y la vía intrínseca se activa por problemas que nuestro paciente tuvo anteriormente o tiene, que serían problemas de hipercoagulabilidad. Entonces, esta vía intrínseca y esta vía extrínseca se unen y forman la vía común, que va a estar iniciada por el factor 10, que pasaría a través del calcio a 10 activado, y esta tiene la capacidad de fomentar el paso de protrombina a trombina a través del 5 activado, del 10 activado, del calcio y los fosfolípidos. El objetivo de esto va a ser formar fibrina, que tiene que pasar primeramente el fibrinógeno a fibrina, y esos fibrina tiene que, en su forma activa, son polímeros de fibrina, que va a estar mediado o tiene que tener de ley la presencia del factor 13 activado. ¿Para qué? Para potenciar la formación de coágulos, sería la formación de coágulo rojo, y también a su vez potencia pues la acción del coágulo blanco, que va a estar mediado por plaquetas. Bien, después de ahora veremos lo que es netamente la fase de la inflamación, y conoceremos acerca de las quimiosinas, que va a ser la migración a la herida de distintos tipos celulares, sobre todo células inflamatorias, que son linfocitos, mastocitos, neutrófilos, macrófagos. Esas células van a migrar hacia el sitio de la lesión. Una de ellas pues son los queratinocitos, que son proteínas quimioatrayentes, es decir, nos sirven para atraer más, en este caso, monocitos, macrófagos, linfocitos T y mastocitos. Esta fase inflamatoria es importantísima porque nos permite determinar si es que es una herida crónica o si es que es una herida aguda, o nos permite diferenciar entre estas dos. Diríamos que una herida crónica es aquella en la que la fase inflamatoria se prolongó y no da el paso a la siguiente etapa, una respuesta inflamatoria prolongada. En las heridas agudas pues tenemos la presencia de un regulador, que va a ser el ORG tipo alfa, que es un potente, por así decirlo, regulador o inhibidor del quimiotáctico o de los polomorfonucleares,
y este va a estar aumentado en las heridas agudas, es decir, se acorta el periodo de inflamación, pues pasa a la siguiente etapa de la cicatrización, que lo veremos más adelante. Y a su vez en las heridas agudas va a estar aumentada la interleucina 8, que fomenta la reepitelización. Bien, el flujo sanguíneo es un flujo sanguíneo laminar que circula linfocitos, circula neutrófilos, mastocitos, circula plaquetas, circula factores de coagulación y tenemos el endotelio. Bien, entonces, como circulan estos componentes a nivel del vaso sanguíneo, el endotelio a su vez tiene receptores para estos componentes. Tenemos el leucocito, que sufre el primer paso, que va a ser una rodadura, y el endotelio pues expresa sus ligandos, sus receptores. En este caso podemos ver que hay un ligando de la selectina se ha unido a su ligando de la integrina, y siguiente a esto tenemos la activación de integrina por quimiosinas. El siguiente paso va a ser una adhesión estable, es decir, cada una de estos ligandos está con su receptor a nivel del endotelio. Habíamos dicho que hay aumento de la permeabilidad capilar. ¿Para qué? Para que eso puedan atravesar hacia la membrana extracelular. Este paso se llama migración a través del endotelio. Una vez que llegan aquí, pues van a fomentar más quimio atrayente para que sigan atravesando más linfocitos, macrófagos, neutrófilos del flujo sanguíneo hacia la matriz extracelular. Tenemos el siguiente, que son los polomorfonucleares. Entonces, la función de estos va a ser fagocíticas y antimicrobianas. Lo que van a fomentar es la activación de la cascada del complemento. Y el objetivo de esto va a ser opsonizar bacterias. Tenemos la presencia de neutrófilos, lo que van a provocar es la fagocitosis de estas bacterias ya opsonizadas. Después de la migración de los polomorfonucleares, nuestro cuerpo responde o tiene nuevos antígenos de superficie celular, aumento de la citotoxicidad y mayor producción y liberación de citocinas. ¿Para qué? Para fomentar más el paso de estas sustancias, de estas proteínas hacia la matriz extracelular. Pero la migración de estos polomorfonucleares no puede ser constante, porque si fuera constante y prolongado, pues daría una herida crónica, no permitiría el paso de la siguiente etapa. Entonces, cuando se detiene esta migración, se detiene después de varios días o una vez controlada la contaminación de la herida. Ahí se detiene esta migración de los polomorfonucleares, es decir, el paso desde el vaso sanguíneo hacia la matriz extracelular. Habíamos dicho ya que en una fase inflamatoria prolongada pues da una herida, una cicatrización de la herida prolongada, y daría heridas crónicas. Y esto lleva a producción de abscesos conocidos como pus en la fase de la inflamación. Bien, tenemos otras células que van a participar, que son los macrófagos. ¿Qué van a hacer los macrófagos? Pues orquestan la liberación de citocinas. Aparecen entre las 24 y 48 horas después de la lesión, no aparecen inmediatamente, e inducen apoptosis de los polomorfonucleares, liberan proteínas y degrada la matriz extracelular. Son esenciales para retirar el material extraño. Entonces, conociendo la función de que inducen apoptosis de los polomorfonucleares, podemos decir que estos macrófagos de cierta manera ayudan a reducir la fase de la inflamación, pero también provocan diferentes funciones de estos macrófagos, como fagocitar bacterias y entre otras. Entonces, la activación de estos macrófagos pues tiene dos vías, una vía clásica y una vía alternativa. La vía clásica, el objetivo la función es antiviral, antibacteriano, supresión de tumores e inmunoestimulación. Con la vía alternativa, lo que va a hacer estos macrófagos pues va a ser inmunosupresión, reparación de tejidos y angiogénesis. Esto es muy importante para la siguiente etapa que veremos. Y tenemos progresión tumoral. El otro grupo de células que participan en la fase de la inflamación van a ser los linfocitos, que aparecen en el día 5 después de la lesión. Debemos recordar que existen dos tipos, linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T, que van a estar en un número significativo en el sitio de la lesión, y los linfocitos B, que se van a encargar principalmente de la regulación de la cicatrización cuando ya la herida esté cerrada. Entonces, los macrófagos
presentadores de antígenos pues van a presentar tanto bacterias como proteínas o virus hacia los linfocitos T sobre todo, y estos a su vez responden mediante el linfocitos T CD4 citotóxico, linfocitos T CD8. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estimula la proliferación de linfocitos y liberación de citocinas. Todo esto hace los macrófagos. Entonces, podemos decir que los macrófagos activan linfocitos y los linfocitos también pueden activar macrófagos. Es como un ciclo. Los linfocitos T producen interferón gamma, y esta a su vez reduce la síntesis de prostaglandinas. Podríamos decir que de cierta manera ayuda a disminuir la parte de la inflamación. Pero esta reducción de la síntesis de prostaglandinas induce o suprime la síntesis de colágeno, que es muy importante para la etapa de la proliferación y la maduración. Predispone a que la fase de la inflamación se acorte de cierta manera por la disminución de la síntesis de prostaglandinas, pero predispone a que la herida no cicatrice y da unas heridas crónicas. Bien, en este gráfico podemos determinar que tenemos en la parte central el macrófago, que puede estar activado por plaquetas, o el macrófago puede activar también plaquetas, mediante factores de crecimiento. El macrófago puede actuar por diferentes vías, puede tener cuya actividad es la fagocitosis, función antimicrobiana mediante radicales de oxígeno y óxido nítrico, cuya acción va a ser mediada por los neutrófilos. Lo que va a hacer también es el desbridamiento de las heridas mediante la fagocitosis, enzimas colangenasa, elastasa. Lo que va a provocar el macrófago también es regulación de la síntesis de la matriz mediante factores de crecimiento, citocinas, enzimas la colangenasa, la elastasa y prostaglandinas E2. También el macrófago va a provocar un reclutamiento y activación de células mediadas por factor de crecimiento, citocinas y fibronectina. Habíamos dicho que el macrófago puede activar linfocitos y el linfocito también puede activar macrófago mediante factores de crecimiento. Entonces, tanto el macrófago como células epiteliales tienen o pueden activar la angiogenia mediante factores de crecimiento, sobre todo este que es el más importante, factor de crecimiento de endotelio vascular. En este gráfico podemos observar en la parte inferior días transcurridos desde la herida y números relativos de células. Tenemos tres fases: las fases de la cicatrización, que sería inflamación, proliferación y maduración. En el día 1 el pico máximo va a ser para los neutrófilos. En el día 2, en el día 3 el pico máximo va a ser para los macrófagos. En el día 1 el pico máximo va a ser para los neutrófilos, en el día 2 y día 3 el pico máximo va a ser para los macrófagos. Aproximadamente podemos decir que en el día 5, en el día 6 el pico máximo va a ser para los fibroblastos, y los linfocitos se van a estar presentes en el día 5, en el día 6 van a tener el pico máximo. Eso es para los linfocitos, sobre todo que corresponde a la fase de la inflamación. ¿Cuál es el objetivo de la fase de la inflamación? Pues eliminar todas sustancias, cuerpos extraños, tejidos necróticos, virus, bacterias, dejar limpia la herida para pasar a la siguiente fase. Entonces tenemos la siguiente fase, que es la fase proliferativa. Esa fase proliferativa netamente se dedica a la reparación de la herida. ¿Mediante qué? Mediante la angiogenia, mediante la fibroplasia y mediante la epitelización, que termina formando el tejido de granulación, que está compuesto por un lecho capilar, por fibroblastos, por macrófagos, por colágeno. Está compuesto por fibronectina y ácido hialurónico. Hay que tener en cuenta que en esta fase proliferativa existen factores que son muy importantes y que van a comandar esta fase, que es el factor de crecimiento de queratinocitos, factor de crecimiento de endotelio vascular y factor de crecimiento epidérmico. Bien, tenemos el primer paso, que es la angiogenia. Hay que recordar que tenemos tanto venas como arterias a nivel de sistema vascular, y está compuesto por tres túnicas: una túnica íntima, la túnica la más interna, una túnica media, que podemos ver la gran diferencia entre arteria y vena, y una adventicia, la capa más externa. Bien, la angiogenia pues está mediada por células endoteliales activadas que empiezan a degradar la membrana basal y empieza la división de células endoteliales. Esta división de células endoteliales poco a poco van a ir formando túbulos y forman luces y empiezan a depositarse en la membrana basal, cuyo objetivo de esto como resultado final empieza provoca la maduración de los nuevos vasos sanguíneos. Entonces tenemos la túnica más interna, que es el endotelio, tenemos la más externa, que va a ser una membrana basal, una lámina elástica interna.
Bien, entonces como dice la literatura, inicia el endotelio o las células endoteliales dañadas activadas empiezan a degradar esta membranita basal y empieza la división de células endoteliales para formar nuevos túbulos, nuevos luces con las células endoteliales del siguiente vaso, del vaso sanguíneo. Tenemos igual la angiogenia. Este paso va a estar comandado por el factor de crecimiento del endotelio vascular, y lo que va a estimular a que se active esto va a ser una lesión tisular y una hipoxia. Tenemos diferentes tipos de este factor de crecimiento del endotelio vascular. Tenemos tipo A, B, C, D y E. El tipo A está presente en los primeros procesos de la angiogenia y tiene receptores tipo 1 y receptores tipo 2. Los receptores tipo 1 se encargan principalmente de la organización de esos nuevos vasos sanguíneos. Los receptores tipo 2 pues se encarga de la síntesis, de proliferación y de maduración de sus nuevos vasos sanguíneos. Tenemos el tipo C, que lo que va a hacer es se une a su receptor tipo 3 y aumenta la permeabilidad vascular para que sigan migrando más células, los polimorfonucleares, los neutrófilos, los linfocitos, factores de coagulación, etc. Tenemos el factor tipo placentario. Lo que va a hacer es trabajar en sinergia con este factor endotelio vascular, potenciando su función. Tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que promueve la formación de tubo capilar. Tenemos el factor de crecimiento tisular beta, que funciona como un quimio atrayente de los fibroblastos. Existe otros también que participan en la angiogenia, que va a ser la interleucina 8 y el ácido láctico. Tenemos la fibroplasia. Claramente histológicamente podemos diferenciar entre una epidermis y una dermis. La dermis está compuesta a su vez por fibroblastos, por fibras de colágeno, por eosinófilos, y la epidermis está compuesta por queratinocitos. Entonces, tras una lesión, estos fibroblastos van a ser atraídos hacia la matriz extracelular. Estos fibroblastos se dividen y producen componentes de la matriz extracelular. Normalmente estos fibroblastos se van a encontrar en fase 0, es decir, han perdido su capacidad de división, no se están dividiendo estos continuamente los fibroblastos. Tenemos el factor de crecimiento tisular beta, estimulantes indirectamente de estos, de los fibroblastos para que empiece su división mediante la liberación de factor de crecimiento tipo 2, y para seguir proliferando necesitamos factor de crecimiento epidérmico y factor de crecimiento de insulina tipo 1 para que potencie tanto la proliferación de estos fibroblastos, y para que inicie la activación necesitamos el factor de crecimiento tisular beta. La función principal de los fibroblastos pues va a ser la síntesis de colágeno, que inicia al tercer o al quinto día, y la síntesis de colágeno pues disminuye después de 4 semanas, es decir, un mes. Aquí tenemos una imagen de la matriz extracelular, que está compuesto principalmente por una lámina elástica, una condronectina, está compuesto por proteoglucanos, glucosaminglucanos, está compuesto por fibras de colágeno, queratán, dermatán, heparán y sulfatos. Esto con respecto a la fibroplasia. Tenemos la fase de la epitelización, que va a estar comandado por los queratinocitos. Estos queratinocitos que se encuentran en la epidermis sufren un proceso de desprendimiento, migración, proliferación, diferenciación y estratificación. También funcionan en esta parte. Los desmosomas tienen una función importante, tanto hemidesmosoma como los desmosomas. Los hemidesmosomas que fomentan la unión dermoepidérmica y los desmosomas que fomentan la unión entre células endoteliales. Entonces, ¿qué va a hacer? Es que une tanto a la epidermis con la dermis. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí la parte de la epidermis y aquí parte de la dermis, con una lámina lúcida, una lámina densa, y forman el tejido de sostén de este nuevo epitelio, nueva cicatrización. Tenemos la última fase, que es la fase madurativa. ¿Qué es lo que va a pasar en esta fase? Va a ser una contracción de la herida. La contracción de la herida siempre va a ser centrípeta, es decir, desde la parte más externa hacia la parte interna. Esta contracción no va a ser de una parte, sino va a emplear todo el espesor circundante de la herida. Reduce la cantidad de la cicatriz desorganizada. Es decir, en esta fase madurativa empieza ya a regenerarse o a cerrarse la lesión, pero de manera ordenada. Interacción de materiales extracelulares con los fibroblastos
Y también tenemos un encaje de colágeno poblado. Como ustedes pueden ver en esta parte tenemos la presencia de colágeno, pero ya súper poblado. La segunda, la fase madurativa, también va a estar mediado, comandado por fibroblastos que se van a transformar en miofibroblastos, que son estructuras fibroblastos y células de músculo liso, expresan actina muscular lisa y aparecen al sexto día y se elevan durante 15 días aproximadamente. Desaparecen en torno de 4 semanas, es decir, en un mes, y desarrollan la capacidad de contráctil de actina, miocina. Es decir, estos fibroblastos es lo que da la mayor capacidad para que se contraiga esta cicatriz y sea centrípeta. Podemos determinar aquí nuevamente la presencia de los fibroblastos, que va a ser esta curva de aquí, que es más o menos aparece o tiene su pico máximo en el sexto día y está presente sobre todo en la fase de la proliferación. Tenemos el remodelado. El remodelado, que va a ser una población de fibroblastos, empieza a disminuir. Habíamos dicho anteriormente que los fibroblastos tienen un pico altísimo, pero empieza a disminuir y los capilares empiezan a involucionar. Fortaleza de las heridas aumenta rápidamente de 1 a 6 semanas y la herida se va a estabilizar o se va a formar o termina el remodelado aproximadamente en un año. Es decir, pasado un año podemos decir esta cicatriz es la que se va a quedar definitivamente. La fuerza de tensión en comparación con la piel normal pues de la cicatriz va a ser un 30%. Y las cruzadas de colágeno pues van a ser muy resistentes a partir de un año. Empezamos con la contracción de la herida y la fuerza. Cicatriz más frágil y menos elástica que de la piel normal. Bien, continuando con el cuidado de las heridas, debemos considerar que existen ciertos factores de riesgo que predisponen a una cicatrización anómala, que predisponen a que se quede en una fase, a que se enlentezca la fase de cicatrización o a que se prolongue la fase de cicatrización. El primer factor de riesgo, que va a ser la hipoxia. Normalmente nuestras células necesitan oxígeno para funcionar, para tener sus actividades y mantener su fisiología. Normalmente el oxígeno lo que va a provocar o lo que ayuda es a la formación de colágeno. Existen ciertas patologías que predisponen a una hipoxia, como una insuficiencia cardíaca y la propia tensión de la herida, que estaría en última fase de remodelado, que disminuye la perfusión a nivel local. Como un mecanismo de compensación, pues la glucólisis empieza o ayuda a la síntesis de colágeno en esa situación cuando se presenta la hipoxia. Se sabe que una hipoxia leve normalmente estimula la producción de angiogénesis, la producción de nuevos vasos sanguíneos, pero cuando la hipoxia, es decir, disminuye la presión de oxígeno, es menor a 40 milímetros de mercurio, pues esta fase de cicatrización se torna lenta, se estanca en una fase. Se sabe que los glóbulos rojos es el encargado del transporte de oxígenos, que transporta 4 moléculas de oxígeno. Estos glóbulos rojos pues van al alveolo pulmonar, en donde se deshacen de dióxido de carbono y se cargan de oxígeno, y tienen un flujo laminar a través de los vasos sanguíneos y reparten oxígeno en los diferentes tipos de células y en las diferentes partes de nuestro cuerpo. El otro factor de riesgo va a ser la anemia, que es la disminución de la hemoglobina. Esto predispone a una hipoperfusión. Si tenemos una disminución de los glóbulos rojos, que es el principal encargado de transportar el oxígeno, pues cuando ese disminuye también a su vez el transporte de oxígeno, y eso predispone a una hipoxia, y esta a su vez predispone a una demora, a un enlentecimiento o a una prolongación de alguna de las fases de cicatrización. El otro factor de riesgo importantísimo y es evitable es el tabaco. ¿Qué va a causar esto? Causa una vasoconstricción periférica, disminuye o reduce la perfusión en un 30-40%, eleva el monóxido de carbono e inhibe los sistemas enzimáticos como consecuencia de una elevación del monóxido de carbono. La nicotina, que es el principal componente del tabaco, pues inhibe ciertas funciones. Una de ellas es inhibir las prostaciclinas plaquetarias. También provoca oclusiones microvasculares y trombóticas, y sobre todo se predispone a una isquemia tisular. Tenemos que tener en cuenta ciertas pautas importantes del tabaco
que provoca una inhibición de las funciones de las células endoteliales, estas células que están en la capa íntima tanto de las arterias como de las venas. Inhibe a los fibroblastos, que son importantes para la fase de la proliferación, para la fase de estabilización del coágulo. Inhibe la producción del factor de crecimiento de endotelio vascular, que es importante y es el que comanda la angiogénesis. Es decir, si disminuye esto, pues estaría prolongando la fase de la angiogénesis, estaría prolongando la fase de cicatrización o enlentecimiento, o enlentece esta fase. Bien, también inhibe la activación o actividad del óxido nítrico sintasa. Otra patología prevalente que también tiene que ver con factor de riesgo para la cicatrización va a ser la diabetes. Esta actúa de varias formas, pues puede provocar oclusiones directamente en grandes vasos, una microangiopatía de órganos, isquemia tisular e infecciones repetitivas. La neuropatía sensitiva diabética, que es propia de esta patología, pues predispone a tener traumatismos repetitivos y presión en estas heridas, y esto prolonga la etapa de cicatrización. Una membrana basal engrosada que disminuye la perfusión disminuye la perfusión de este tejido, este epitelio, que necesita mayor perfusión, que necesita oxígeno. Con respecto al factor de crecimiento de endotelio vascular, pues los pacientes que tienen hiperglicemia, pacientes diabéticos, son incapaces de aumentar la producción de este factor, sobre todo cuando se requiere realizar la angiogénesis. Tenemos una hiperglicemia propiamente dicha, que va a provocar la alteración de la quimiotaxis, y eliminación de bacterias va a ser ineficiente. Tiene infecciones a repetición. Tenemos el famoso pie diabético como ejemplo en esta patología. Otro factor de riesgo va a ser la radiación ionizante. Entonces, entendemos como radiación ionizante que tienen rayos gamma, rayos alfa y rayos beta. Entonces, el único que va a detener esta radiación ionizante, pues va a ser una capa de plomo. Esta radiación ionizante afecta principalmente a células en división. Habíamos dicho que los queratinocitos pues siempre están en una fase G0, que tiene una fase inhibida de la división. Entonces, principalmente afecta a aquellas células que están en fase G2 y la fase M. Lo que va a provocar es daño de los queratinocitos y daño a nivel de los fibroblastos. La lesión por radiación pues va a provocar atrofia, provoca fibrosis, respuestas inflamatorias a repetición y continua. Tenemos factores afectados: factores de crecimiento tisular beta, factores de crecimiento de endotelio vascular, factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Tenemos otros factores que también están afectados, que es la interleucina 1 y la interleucina 8, sobre todo la interleucina 8, que es un potente y colaborador con el factor de crecimiento de endotelio vascular, que favorece la repitelización. Otro factor de riesgo que predispone a una cicatrización anómala pues es el envejecimiento, sobre todo el envejecimiento de la epidermis con la dermis. Una epidermis envejecida pues se caracteriza porque tiene menos células de Langerhans, tiene menos melanocitos, y la unión dermo-epidérmica es una unión aplanada. La proliferación de queratinocitos en este paciente pues va a estar reducida. Con respecto al envejecimiento de la dermis, tiene la concentración menos en comparación con un paciente joven, una concentración menos de fibroblastos, de macrófagos, de mastocitos, una vascularidad reducida, tiene menos colágeno, y se sabe que con respecto al colágeno pues hay un desequilibrio cuantitativo y cualitativo entre la producción y degradación de colágeno. La reducción de células de Langerhans y de la actividad de los fibroblastos altera la cicatrización de las heridas y aumenta la probabilidad de heridas crónicas, es decir, prolonga esta fase o prolonga el tiempo de cicatrización. Tenemos otro factor de riesgo, que es la malnutrición. Aquellos que tengan que ver con vitaminas y catabolismo de proteínas pues retrasa la cicatrización cuando las concentraciones séricas y albúminas sobre todo son inferiores a 2 gramos por decilitro. Con respecto a las vitaminas, la deficiencia de vitamina A dificulta la activación de monocitos y depósitos de fibronectina, pues también está relacionado con
con deficiencia de vitamina K, que limita la síntesis de protrombina y de los factores de coagulación, vitamina K dependientes. Y también tiene que ver con el déficit de zinc, altera la cicatrización inicial, es decir, la fase inflamatoria, pero esto es infrecuente, se presenta sobre todo en pacientes que han tenido quemaduras extensas, politraumatismos y cirrosis hepática. Bien, otro factor de riesgo pues van a ser los fármacos, aquellos pacientes que son tratados con quimioterapias, reduce la proliferación de células mesenquematosas, las plaquetas, reducción de células inflamatorias y la disponibilidad de factores de crecimiento, todas estas están disminuidas. Uno de los fármacos utilizados sobre todo en la parte de ginecología pues es el tamoxifeno, que reduce la proliferación celular y menor producción de factor de crecimiento tisular beta. Los glucocorticoides es otro grupo de fármacos que altera la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno y menor formación de tejido de granulación. Bien, entonces continuando con la exposición, pues vamos a hablar de ahora en adelante lo que es ya netamente el cuidado de las heridas. Bien, para eso debemos tener en cuenta que existen ciertos instrumentos, ciertas cosas que nos ayudan a mejorar la cicatrización o a mejorar el cuidado de la herida. En este caso hablaremos de un apósito, que no es más que productos sanitarios empleados para cubrir y proteger una herida, proporciona alivio al dolor, actúa de barrera frente a una infección, absorbe el exudado que ya está presente o que se produce durante la cicatrización, permite una adecuada circulación sanguínea. Habíamos hablado que una buena perfusión pues ayuda a la cicatrización, optimiza el proceso de cicatrización y al momento de elegir el apósito pues dependería de la profundidad de la herida, depende del tipo de tejido donde se encuentra la lesión y depende de la cantidad de exudado y la localización de la herida. Bien. Estos apósitos pues tienen cierta clasificación, la que revisaremos a continuación, que es la permeabilidad, que pueden ser de tipos apósitos oclusivos o semi-oclusivos, pues aquellos oclusivos que aíslan la úlcera del exterior favoreciendo el inicio de la granulación, y aquellos apósitos semi-oclusivos son permeables al oxígeno, al monóxido de carbono y al vapor de agua. Aquí un ejemplo. Bien, tenemos por localización, que van a ser primarias y secundarias. Pues podemos revisar que las primarias están directamente en contacto con la piel y las secundarias es aquella que va sobre estos, que funcionaría más como para proteger o sostén del apósito primario. Bien, tenemos por nivel de complejidad, que van a ser pasivos, que pueden ser interactivos, bioactivos, aquí se encuentran los de plata y los implantes de colágeno. Bien, tenemos otro instrumento, otra técnica, otro método que se aplica, es el desbridamiento. Entonces, existe una clasificación también de esta, que es el desbridamiento quirúrgico. Es un método mucho más rápido y eficaz, pero es un método más incruento. Es un método muy doloroso y deja una puerta abierta para la infección. Tenemos un desbridamiento enzimático, no es más que la aplicación de enzimas proteolíticas que empiezan a destruir este tejido, sobre todo el tejido necrótico y la fibrina que sujeta este tejido necrótico. Tenemos el desbridamiento autolítico, que es el método más natural que existe, pues cualquier apósito en condiciones de humedad puede o tiene la capacidad de desbridamiento autolítico. Tenemos el desbridamiento mecánico, que es un método más doloroso y con menos efecto sobre el hecho de la herida. Bien, tenemos el primer tipo de herida, que son heridas agudas. Habíamos hablado al inicio de este video. Las heridas agudas son aquellas que tienen una cicatrización completa en un tiempo previsto y no presenta complicaciones. Bien, pues hay diferentes clasificaciones de este tipo de heridas. A continuación revisaremos algunos ejemplos de estas heridas. Tenemos heridas cortopunzantes, tenemos heridas contusas, tenemos heridas punzantes, tenemos heridas por raspaduras, heridas abulsivas y heridas por quemaduras. Las heridas crónicas son aquellas en la cual se retrasó el proceso de cicatrización, ya sea que se enlenteció el proceso de cicatrización o se quedó estancada el proceso de cicatrización, sobre todo en la fase de la inflamación, tiene una inflamación prolongada. Y también habíamos hablado que ciertas condiciones o ciertas comorbilidades de nuestros pacientes pues también favorecen a que las heridas se prolonguen, la cicatrización se prolongue. Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con anemia, pacientes con diabetes, que no permite un buen aporte de oxígeno, no permite una buena irrigación o perfusión sanguínea. Los ejemplos de las heridas crónicas pues son sobre todo las heridas tipo ulcerosas. Tenemos úlceras por presión,
úlceras vasculares, que pueden ser de tipo arterial o venoso, tenemos úlceras neuropáticas, que es el famoso pie diabético, y tenemos úlceras neoplásicas asociadas con malignidad. Bien, tenemos heridas leves. Las heridas leves pues son lo que vamos a hacer en este tipo de heridas es siempre asepsia y antisepsia de nuestras manos. Siempre lavarse las manos con agua y con abundante jabón, y si es que hay la posibilidad de usar guantes de protección con medida de bioseguridad, tenemos que lavar completamente la herida, puede ser con agua y jabón o usando solución salina. Tenemos que presionar la herida con un apósito, sobre todo para detener la hemorragia. Este apósito puede ser cubierto con algún antiséptico aséptico, como es la agua oxigenada, y aplicar antiséptico de elección en la que se encuentra en este momento, en la que elijamos para tratar este tipo de heridas. Bien, tenemos otro tipo de herida, que es herida por punción. Siempre lavarse las manos con agua y jabón, si es posible usar guantes. Tenemos que utilizar un chorro de agua durante varios minutos para enjaguar el sitio de punción y lavar con agua y jabón. Tenemos que buscar objetos que se encuentran en la herida. Si encontramos alguno, aconsejar que este paciente pues tiene que ser referido al médico para su posterior retiro de cuerpos extraños. Recuerda al paciente que tiene que tener la vacuna tetánica, y si en ese momento no la tiene, pues se tiene que proporcionar la vacuna tetánica, y se tiene que recordar que tiene que regresar por una segunda dosis aproximada en 10 años. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de las heridas por punción, que pueden ser en cualquier parte de nuestro cuerpo, en extremidades superiores, inferiores, abdomen, tórax, etc. Bien, tenemos otro tipo de heridas que son por quemaduras. Bien, entonces igual, siempre se recomienda asepsia y antisepsia de nuestras manos antes de entrar en contacto con la herida. Aquí hay una discrepancia entre ciertas guías. Algunas guías pues recomiendan que se tiene que enfriar la herida con agua fría durante 10 a 15 minutos. Algunas guías recomiendan directamente lavar con suero fisiológico y con agua y jabón neutro. Utilizamos un antiséptico y cubrimos con un apósito que contenga hidrocoloide. Bien, pues estos pasos debemos realizar cuando nos encontremos con una quemadura. Bien, tenemos úlceras por presión. Siempre tenemos que limpiar las lesiones inicialmente después de cada cura con suero fisiológico. La limpieza de la úlcera para facilitar el arrastre que se encuentra aquí alrededor. Puede encontrarse restos de las curas anteriores, pues puede encontrarse ciertos cuerpos extraños, o puede encontrarse algún exudado. Se tiene que limpiar alrededor de la úlcera. La presión de lavado más eficaz pues se recomienda por la propia gravedad, por ejemplo por la propia gravedad del agua o a través de una jeringa. No limpiar la herida con antisépticos como yodo de povidona, clorhexidina o agua oxigenada. Siempre la úlcera pues tiene que ser cubierta con apósitos especiales para la úlcera. Bien, la otra herida, que son heridas penetrantes. Siempre lavar las manos con agua y jabón y usar guantes de protección. Se tiene que enjaguar el sitio de la herida por aproximadamente 5 minutos o más, dependiendo del sitio de la herida, y tenemos que buscar objetos dentro de la herida. Se recomienda no retirar los objetos, sino que tiene que ser trasladado pues a un sitio adecuado para el retiro de estos objetos, y se tiene que aplicar un ungüento antibacteriano y un vendaje limpio que no se pega a la herida. Bien, tenemos úlceras del pie diabético. Siempre tenemos que lavar con agua y jabón y secar muy bien los pies, el pie de los dedos, y sobre todo los espacios que se encuentran en cada uno de ellos. Tenemos que introducir un hisopo en la herida o el pie diabético para determinar cuál es la profundidad. Tenemos que, si es necesario, realizar un desbridaje. Tenemos que realizar un cultivo mediante la aspiración o biopsia del pie diabético para determinar la etiología, si es que es de origen infeccioso, y determinar también el mejor fármaco en ese caso, si es que se realiza aplicar. Se tiene que, para sobre todo disminuir la carga bacteriana y el control de tratamiento de la infección. Bien, se tiene que aplicar, o se tiene que considerar la aplicación de factor de crecimiento plaquetario, factor o proteínas de la matriz extracelular, y colágeno y ácido hialurónico. ¿Para qué? Para favorecer o para ayudar a la cicatrización. Bien, tenemos mordeduras.
Igual, lavarse bien las manos con agua y jabón, lavar el sitio de la herida con agua y jabón, y se debe considerar pues dar una terapia con antibióticos, pues recomiendan como primera línea la amoxicilina más ácido clavulánico, una dosis por vía oral que puede ser 875 miligramos, sobre todo para pacientes adultos. En caso de que se encuentren con pacientes niños, pues se recomienda 25 miligramos por kilogramo de peso de amoxicilina. Tenemos una alternativa para los pacientes adultos. Se puede aplicar una clindamicina, se puede aplicar fluoroquinolonas, y también tenemos la alternativa para los niños, que se puede aplicar clindamicina más trimethoprim, o conocido también como cotrimoxazol. Bien, hemos llegado al final de esta explicación de lo que comprende el cuidado de las heridas, iniciando por fase de la cicatrización, los factores de riesgo y cuidado netamente de las heridas. Toda esta información pues ha sido sacado de Savistton, Tratado de Cirugía y ciertos artículos. Muchas gracias.